Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a el episodio número 8 de El Café de Medianoche. Antes que nada, quisiera darles gracias a todos por todo su interés, porque realmente vimos bastante movimiento en las redes. Como saben, este podcast también está en Spotify, entonces ahí pueden ir a checarlo y pues sí. Nos da gusto de que aún después de los meses de que estuvimos alejados de ustedes, pues como que otra vez ahí tenemos los mismos números. Nos da gusto ver a mucha gente de regreso y también que hemos visto a gente nueva. Entonces eso nos hace muy felices, ¿verdad, Pau? Así es, muchas gracias por todo su apoyo y sus comentarios. Así es, y pues sepan que si seguimos en esto, pues es gracias a ustedes. Como les hemos comentado antes, realmente esto no lo hacemos con intención así de romperla en Spotify, en YouTube. Simplemente lo hacemos por gusto, para platicarles cosas interesantes, pero pues nos da muchísimo gusto que pues nos sigan y que si haya personas que les guste el contenido. Recuerden que pueden interactuar en las redes sociales, entonces si ustedes también quieren aportar ideas o quieren involucrarse más en este proyecto, pues son bienvenidos de hacerlo. Más adelante estaremos ya implementando más dinámicas, pues para también involucrarlos a ustedes en los temas, o hacer otro tipo de transmisiones en las cuales ya podamos interactuar más con la audiencia. Simplemente ahorita pues queremos como que reanimar el proceso por estos meses, ¿no? Porque lo tenemos un poquito olvidado. Pero muchas gracias. Y pues el día de hoy les venimos a hablar de un tema bastante interesante. Se me ocurrió que habláramos de este tema porque hace poco descubrimos un canal de YouTube que chequenlo, está muy padre. Es un español que se llama Paul Bertrand y él tiene videos, tiene como corto documentales y unos que otros videos más antiguos son estilo tops donde habla de cosas muy interesantes. O sea, habla de ciencia, habla de también temas como controversiales, temas de psicología, muy variados, pero están muy completos, y uno de ellos hablaba sobre las pandemias. Entonces, me llamó mucho la atención el video. Después pues, se lo pasé a Pau y platicamos sobre él. Y también hace poco he estado viendo los capítulos de la serie The Last of Us, y no sé ustedes, hay los en la audiencia que sean fans de ese videojuego y ahora de la serie, pero la serie está muy buena, está muy recomendada. Yo hace mucho tiempo pues nada más había visto el juego, otras personas jugarlo, hasta que ya después yo hace poco ya tuve la oportunidad de jugar la parte uno, y me gustó muchísimo. Siempre he sido como que muy fan de ese caos apocalíptico en ese juego, y luego pues la serie está muy buena. Entonces yo le dije a Pau, como que ahorita anda mucho hype por la serie, anda mucho hype porque pues también, o sea, estuvo feo, ¿verdad? Pero vamos saliendo de la pandemia. Entonces creo que es un tema bastante interesante, porque hablando Pau y yo nos dimos cuenta de que las pandemias tienen, o sea, no es solamente hablar como que el impacto, digamos que sanitario que tienen en nuestras vidas, sino también tienen un compuesto social muy importante. Y entonces queremos platicarles un poquito de algunas pandemias que impactaron en el mundo, y hablar como que un poquito de todos los aspectos que se vieron involucrados en estas pandemias. Así que, ¿qué opinas, Pau? ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué te llama la atención de este tema? Bueno, a mí en general como que todo el tema de las pandemias me gusta o se me hace algo atractivo por precisamente esa cuestión que comentabas respecto al caos, pero no un caos tanto en el sentido de santo Dios nos vamos a morir todos, sino en cómo les afecta a las sociedades directamente por el contexto en donde se desenvuelven. Este, como vemos, pues, como comentaba Raúl del video que vimos, pues cada pandemia se ha suscitado en momentos diferentes de la historia. Entonces ha habido contextos diferentes en cada uno de esos momentos y la reacción de las personas, curiosamente, es diferente, pero siempre tira hacia el caos, hacia el desorden, hacia el no sabemos qué va a pasar. Y como hay mucha incertidumbre, pues hacemos de todo. Entonces, esa es una peculiaridad que a mí me llama mucho la atención y que se ve a través de los años con distintas pandemias. Una, por ejemplo, muy conocida y creo que es la más mortal hasta el momento, pues fue la de la peste negra, ¿no? En en ese entorno donde todo estaba todavía, pues muy poco desarrollado, las sociedades todavía no conocían mucho lo que era
lo que era ser higiénicos, ¿no? Que convivían al lado de ratas, de animales, así. Esa era la costumbre, ¿no? No había tanto de estos cuidados. Y además tenían otra particularidad, que eran personas turbo supersticiosas o con creencias muy mágicas o religiosas. Entonces eso jugó en su contra al momento de que empezó a surgir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas personas de la propia iglesia incluso empezaban a creer que esto pues no era una enfermedad cualquiera, sino que era una especie de maldición o de castigo divino y era pues para que las personas pudieran arrepentirse de sus pecados y de todo lo que estaban haciendo mal, este, para poder como sanarse o alejarse de esta enfermedad. Pero ¿qué pasó? Pues la gente se volcó mucho hacia esta creencia de santo Dios, tenemos que acercarnos a la iglesia, ¿no? Entonces el hecho de estarse concentrando todos en un mismo lugar, en comunidades cercanas a la iglesia, el estar hacinados cuando pues en teoría debían estarse aislando lejos de las personas que ya estuviesen contagiadas, pues favoreció de alguna manera el contagio masivo de esta enfermedad en ciertos pueblos. Y además, pues también el hecho de no saber ni siquiera qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba contagiando, pues dio pie a muchos supuestos médicos mágicos o que tenían también como ciertos poderes, que eran los que atendían a las personas que estaban enfermas en ese momento, que realmente no les hacían nada, simplemente iban como a consolarlas de cierta manera y a tratar como de curarlas con sanguijuelas o con hierbas o con cosas así, pero que no estaban atendiendo directamente esa enfermedad, pero ellos pues suponían que sí. Y a la vez pues eso era un riesgo para ellos, porque ellos creían, por ejemplo, que la enfermedad se propagaba a través del aire, ¿no? Que el aire estaba así como maleado. Entonces por eso usaban las máscaras esas tan chidas que parecían como un pico de pájaro y que las llenaban así como de hierbas y todo. Entonces ellos indirectamente se estaban exponiendo también a contagiarse, pero creían que estaban haciendo algo bien, que estaban ayudando a las personas. Entonces en particular esa es una de las pandemias que más me ha llamado la atención, sobre todo por esa cuestión de cómo pegó a la parte social. Sí, es bastante como que importante entender ese contexto social en el que se desarrollan las pandemias, porque ahorita les queremos platicar de algunos casos en específico en donde se ve que pues muchos de estos factores sociales, como bien dices, Pau, ciertas supersticiones, ciertas malas decisiones de la gente en esos tiempos, o ahora más reciente pues la globalización, pues son los que han llevado a que este tipo de pandemias se esparzan por el mundo y lleguen a lugares donde antes ni había. A lo mejor se daban en lugares endémicos, ya después la gente se los llevaba, pero pues como tú dices, el contexto social influye muchísimo en las pandemias. A mí algo que me llama mucho la atención es ahora desde el punto de vista como de que sanitario o científico, cómo digamos que la forma real de acabar con estas pandemias o de controlarlas se resume básicamente en entender qué es lo que está pasando. Así de sencillo. Y ahorita ya lo comentaste y me gusta mucho ese ejemplo de cómo estos doctores de la peste, durante la peste negra, pues ellos tenían como que una idea, ¿no? De un poco supersticiosa de que es que el aire está así sucio y por eso pues nos entra toda esa maldad. Entonces vamos a ponernos así como de que esencias y plantas en la nariz para no respirarlo. Pero pues realmente esas eran estrategias que no estaban sustentadas en lo que realmente estaba causando la peste negra, ¿no? Y se me hace muy interesante porque ahorita vamos a analizar diferentes de estas pandemias, pero digamos como que en la antigüedad, pues estas pandemias era como, pues te enfermabas de eso y ya, o sea, ya te moriste, ya te cayó como que una maldición, a veces sí como que te rechazaban de los pueblos o te tenían ahí alejado de los demás. Pero digamos que antes era como una maldición, no había un interés por realmente entender pues qué era lo que te estaba ocasionando eso. Como en la peste negra, ¿no? Que comentabas, Pau, no había medidas sanitarias, a nadie le interesaba así como de que, oye, esto a lo mejor está viniendo porque somos unos marranos. No, no creo, ha de ser por otra cosa, no por eso.
Es Dios. Es Dios. También el caso, o sea, no necesariamente todas las pandemias estaban asociadas con tintes religiosos. Muchas de ellas estaban relacionadas con cuestiones étnicas, o sea, que por ejemplo los europeos pensaban, no, pues es que a los indígenas, pues ellos como son más anticuados, como ellos no están civilizados, pues ellos son más débiles y por eso morían por muchas de estas enfermedades, pero realmente no, es que no tienen anticuerpos. Entonces, a eso se resume el por qué las pandemias hasta ya hace poco es cuando realmente se pueden empezar a controlar y muchas de ellas hasta erradicarlas, muchas de estos patógenos, porque es hasta hace unos pocos años, unos cientos de años, que realmente se empieza a estudiar qué es lo que está causando estas pandemias. Ya es cuando se dan cuenta de que, oye, es que hay un mundo pequeño, un mundo microscópico que es sumamente peligroso, así como es bueno que gracias a ellos, a esos microorganismos podemos obtener cosas de utilidad, como hasta el mismo queso o hasta la penicilina de diferentes patógenos, podemos obtener diferentes productos, también son los responsables de cuestiones como infecciones bacterianas, los virus que pueden ocasionar ciertas enfermedades. Entonces, no es hasta que entendemos qué es lo que ocasiona las pandemias que ahora sí ya encontramos estrategias para neutralizarlas. O sea, por ejemplo, los virus. No, pues muchos de ellos se contagian a través de fluidos corporales, estornudos. Bueno, pues así de simple, vamos a contener a la gente, aléjense de ellos para que si estornudan, pues no te lo echen. Hay que limpiar las superficies porque los virus no soportan estar solos sin un huésped. Entonces hay que sanitizar las superficies y ya con eso se controla todo. Así de fácil, o sea, hasta que no se entiende la causa es que podemos encontrar estrategias para mitigar las pandemias. Entonces, por eso en la antigüedad, pues millones y millones de personas morían y morían y morían porque realmente no había un entendimiento, no conocían qué era lo que estaba pasando. Y por eso tantas muertes, ¿no? Pero sí, o sea, es importante entender como que estos dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto social, de que como dice Pau, que todo tiende al caos, que la gente como que en vez de buscar cómo controlarlo, pues piensan que ya todo está perdido, y la parte como que lógica y científica, o sea, de entender que son causadas por seres vivos, por microorganismos, a excepción de los virus que no se les considera seres vivos como tal, pero pues son patógenos. Y que estos patógenos buscan multiplicarse, que es algo tan importante que hay que entender. No es que los virus y las bacterias sean organismos malévolos que vamos a matar al ser humano. No, o sea, no tienen conciencia, simplemente buscan multiplicarse. Entonces, si detenemos esa multiplicación, si aislamos la fuente de ese virus, de esa bacteria, o combatimos, por ejemplo, las infecciones bacterianas con medicamentos que desarrollamos a partir de conocerlos y estudiarlos, pues así de fácil, o sea, así de fácil podemos contener una pandemia. Pero vamos a ver ejemplos que pues no fue tan fácil y que pues sí se cargó a mucha gente. Entonces, ¿algo más que quisieras comentar, Pau, antes de mencionar estos y luego ya después ahondar en cada una de ellas? No, yo creo que ya podemos darle. Excelente. Pues miren, una de las razones por las cuales queríamos hacer como esta especie de top de enfermedades es pues también para que después ya hablaremos en otro video más de tintes conspiranoicos del COVID, pero pues para que entendamos que las pandemias son algo que han estado desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, no es algo que digamos como que, sí es que las pandemias es algo que no se había visto en años y que qué casualidad que ahorita en el 2020 en China, qué casualidad que empezó el COVID y mató a tanta gente. No, o sea, estas enfermedades, esos patógenos han estado aquí desde muchísimo antes, muchos de ellos han mutado a lo largo de la historia y es por eso que de repente se dan ciertos brotes y más que nada al tener este top, pues darse cuenta de que muchas aún siguen y otras pues llevaban mucho tiempo atrás y en todo ese tiempo atrás mataron muchísima más gente de la que el COVID mató. Entonces, así rapidito les voy a comentar 10 pandemias que fueron muy feas y ahorita comentamos algunas de ellas, las más interesantes. En el número 10 está la epidemia del cólera. Y de hecho este es el brote más feo de cólera, me parece que fue el tercer brote de cólera que se dio como en 1852.
Pues este brote de cólera pues empezó porque la gente realmente tomaba agua contaminada de los ríos, de muchos lugares donde el cólera brotaba. Entonces pues era una bacteria que se reproducía y andaba ahí en el agua, la gente tomó agua y resulta que por esas fechas pues empezó un brote muy feo de cólera en Asia y mató aproximadamente 1 millón de personas. Esta pandemia duró un año, entonces en un año mató más o menos 1 millón de personas y tenía una mortandad alta, o sea, para esos tiempos el 70% de las personas que contraían el cólera pues se morían. En el puesto 9 está el COVID. Fíjense, ya en el puesto 9 el COVID ni es de los primeros. El COVID, pues no aunque esté en el 9º puesto, quiere decir que no sea así como que tan horrible. O sea, el COVID mató casi 2 millones de personas hasta la fecha. Ya está cerca de los 2 millones de personas en general. Y pues es una pandemia que duró que del 2020 hasta pues todavía estas fechas, todavía hay unos que otros brotes. Entonces lleva unos 2-3 años, bueno, unos 2 años más o menos. Entonces en 2 años se llevó a casi 2 millones de personas. Lo que tiene el COVID es que es más contagioso, ¿sí? Porque es un virus. Entonces contagió alrededor de 80 millones de personas y de esas 80 y tantas, nada más murieron 2. Entonces no tiene una mortalidad tan alta. Obviamente no quiere decir que no sea mala porque 2 millones de personas se murieron, eso está horrible, pero en comparación, por ejemplo, al cólera, pues no es tan alta el índice de personas que han fallecido, ¿no? De todos los contagiados. Después tenemos a la gripe asiática. Esa gripe asiática es una variante de la influenza, me parece que es el H2N2 y es una variante que se dio en los años 50. Es otro virus y también vino así de los pollos en China en algún lugar, y de hecho esto está bien curioso porque es una pandemia que también surgió en China, que también surgió de que los animales, se desarrolló una mutación del virus en los animales y que después dio la casualidad de que esta mutación les dio la capacidad de que fuera compatible con los seres humanos y ya pues se contagió a los seres humanos. Es un tipo de gripe aviar. Y pues esta ocasionó alrededor de 5 millones de muertes. Y para esas fechas, pues, o sea, fue muchísima población en esas zonas, en China especialmente, que fue donde empezó el brote, que mató muchísima gente ahí. Entonces, para esas fechas en los años 50, pues como que la gente como que no le importó mucho, o sea, pensaban que era un resfriado y ájalas, de repente empezó a matar mucha gente. Entonces, yo personalmente lo veo algo similar con el COVID, nada más que en otro tiempo. O sea, fue una pandemia muy similar al COVID, pero como en esos tiempos el mundo no estaba tan globalizado, y ahorita lo podemos discutir más, pues simplemente no recibió la atención que recibió ahora. Pero fíjense, en los años 50, esa gripe aviar mató 5 millones de personas. O sea, fue bastante peligrosa. El siguiente puesto es la peste antonina. Esta peste antonina pegó ahí por ahí del 165 después de Cristo, que fue en la era del Imperio Romano, y pues esta también se llevó entre 5 millones de personas. Pero fíjense, aquí lo feo es que se llevó también a 5 millones, pero para esos entonces eso representaba el 8% de la población del mundo. O sea, casi el 10% de la población, el 8% de la población se murió por culpa de esta pandemia. Y pues ahí lo horrible que fue de que pues Roma era el centro del mundo, entonces toda la gente iba a Roma, y pues en cuanto alguien que estaba infectado llegó al Imperio Romano, se piensa que la peste de Antonino, porque pues esa es muy antigua, se piensa que fue o viruela o sarampión, que alguien llegó con viruela o con sarampión y llegó ahí y mató alrededor de 5 millones de personas. En el siguiente puesto está una llamada la peste de Justiniano, y esta se le atribuye una de las principales razones por las cuales cae el imperio bizantino, que fue un imperio muy poderoso que estuvo en el este de Europa, y pues
hubieron varios factores, pero uno de ellos fue que cayera debido a la pandemia. Esta pandemia apareció ahí entre los años 500 y 600, como 540 después de Cristo, y pues mató 25 millones de personas. Que ahora, esos 25 millones de personas para esas fechas era aproximadamente el 25% de la población. O sea, 1 de cada 4 personas se murió por culpa de esta pandemia. Y esta peste de Justiniano indica que fue la misma bacteria que causó la peste negra, que si se fijan no la hemos mencionado porque quiere decir que está más arriba en el top. Después de la peste de Justiniano tenemos una pandemia que todavía sigue, que es el VIH. Este virus pues ya creo que todos lo conocemos, o sea, sabemos de él. Es un virus que realmente ya llevaba un tiempo en algunos países, pero no fue hasta los años 80 que empezó a ganar mucha relevancia, especialmente cuando llegó a Estados Unidos, porque se empezaron a dar cuenta de que pues había un virus que estaba acabando con las defensas, o sea, que no lo detectábamos no porque estornudáramos o hacíamos algo muy evidente, sino porque simplemente las personas se quedan sin defensas. Y ya después otra enfermedad llegaba y era la que realmente mataba a la persona. Entonces es una pandemia, digamos que muy silenciosa, que todavía no acaba. Eso es importante, eso es importante entender, que todavía no acaba esta pandemia. Entonces eso lo hace muy muy peligrosa, porque pues no se ha controlado. Todavía es 2023 y todavía no se controla. Y el VIH se estima que desde que apareció y se empezó a contabilizar todos los casos, ha matado alrededor de 35 millones de personas. 35, y recordemos, el COVID mató ya acercándose a 2 millones. Entonces el VIH desde los 80 que se empezó a contar, 35 millones de personas en todo el mundo. Después de esta tenemos a la gripe española. Lo horrible que tuvo fue que empezó a finales de la Primera Guerra Mundial, ahí por 1918. Entonces agarró al mundo en media guerra. Entonces quiere decir que en la guerra todo el mundo estaba en un caos, toda la gente estaba peleando. Entonces el virus aprovechó, digamos, como que en ese momento, y empezó a diezmar gente. Y esta gripe se estima que mató entre 50 y 100 millones de personas. Entonces para esas fechas se estima que el 38% de la población global en esas fechas, en esos tiempos, se contagió. Y de esos contagiados, entre 50 y 100 millones murieron. Y algo también curioso de esta peste, de esta pandemia, es que pues fue un virus, también un virus así similar a las gripes aviares, y que pues empezó en Estados Unidos. Esta no empezó en China. Entonces también en Estados Unidos pues empezaron a dar este tipo de pandemias. Entonces ya nada más quedan 3 lugares y ahorita empezamos a hablar de las más interesantes. Tercer lugar, la peste negra, la que nos comentaba ahorita Pau. La peste negra apareció ahí por 1340, 1350 después de Cristo, entonces apareció en la Edad Media. Se estima que mató a cerca de 75 millones de personas, que para esas fechas, que había menos gente, se cree que eran entre el 30 y el 60% de la población mundial, porque también la peste negra golpeó otras partes del mundo, no solo Europa, golpeó Asia también y el norte de África. Entonces, fíjense, casi entre 1/3 y 2/3 de la población, al menos por ejemplo de Europa, que era el lugar más, de los lugares más, de Europa y Asia, que eran de los lugares más poblados del mundo, se fue, o sea, se murió, o sea, literal, casi fue el fin del mundo para esas fechas, por el porcentaje que representaba de la población total. En segundo lugar está una enfermedad que a lo mejor va a parecer así como de que, ¿a poco esa ha causado tanto daño? Pues sí, el sarampión. Algo que yo nomás me acuerdo así del sarampión, sí, me pusieron la vacuna cuando estaba chiquito, ¿no? Pues quién diría que el sarampión causó tanto sufrimiento en la civilización humana. El sarampión se cree que empezó desde el 600 antes de Cristo, que es cuando hay registros, y no fue hasta los años 70 que realmente como que se logró reducir muchísimo los brotes de sarampión, y en todo ese tiempo se estima que mató alrededor de 200 millones de personas. Entonces es una cantidad así enorme de la gente que ha matado. Obviamente pues el sarampión duró muchísimos cientos de años. Entonces en todo ese tiempo pues mató
alrededor de 200 millones de personas. Y el primer lugar es otro virus que pues sí está, o sea, como que también muchos de nosotros así como, ¿a poco ese? Pues la viruela. La viruela se estima que ha estado en la civilización humana desde hace 10.000 años antes de Cristo, y no fue hasta los años 80 que se logró erradicar. Que fíjense, es de todas las que les he mencionado, es la epidemia es la pandemia más larga. Duró así muchísimo, desde 10.000 antes de Cristo hasta los años 80, y es la única que se ha erradicado. Pero eso, o sea, como duró tanto tiempo en la historia de la humanidad, se calcula que mató entre 300 millones de personas. Entonces, pues fue horrible, fue la que más duró, pero afortunadamente, y gracias a que creen, a las vacunas, gracias a las vacunas se logró erradicar esa enfermedad. Y cabe mencionar que de esas que les comenté, el sarampión todavía sigue. El VIH lamentablemente todavía sigue. Pues el COVID, sabemos que todavía siguen habiendo casos, ha bajado, sí, pero todavía sigue estando ahí. Y otras enfermedades como por ejemplo el cólera, la gripe española, que es una variante también de gripes virales, la peste bubónica, que es la que ocasionó la peste negra, son enfermedades que todavía pueden darse, pero generalmente se dan en lugares de tercer mundo, y la ventaja que hay de esas enfermedades es que, pues, por ejemplo, el sarampión, pues se puede controlar con una vacuna. O sea, si vacunas a tus hijos ya estás protegido del sarampión. La peste bubónica o el cólera, como son infecciones bacterianas, esa nada más te llevan al hospital y te pueden dar un tratamiento que te quita fácilmente esas, gracias a que ya se entiende cómo funcionan esas infecciones y se pueden controlar. La única que sí todavía no hay forma de controlar y no hay una vacuna ni nada, pues es el VIH, que es una de las más, como vimos, fue las más devastadoras, que todavía sigue. Pero entonces, solo para mencionar eso, que todavía hay patógenos que ahí siguen estando y que todavía no acaba el número de personas que siguen muriendo año tras año por culpa de estas. Uh-huh. Y con esto, pues, ¿qué opinas, Pau? ¿Alguna que te llame la atención, que quieras destacar algo de alguna de estas que acabo de mencionar? Sí, yo creo que, bueno, es que todas como que tienen una historia muy interesante. En particular, por ejemplo, la de la gripe española, ¿no? A mí cuando estaba más chava me llamó la atención de por qué gripe española, qué tenía que ver España, o sea, nada más dio ahí o qué onda. Y no, ya cuando estuve investigando y todo, pues, o sea, resaltaba mucho que parte de que se le haya dado ese nombre era por el contexto en el que se encontraba en ese momento, que pues España no estaba dentro de la guerra, entonces eran los que tenían chance, digamos, de estar publicando noticias al respecto y no estaban censurando esa información. Entonces, en Europa, pues los que estaban reportando que existía esa pandemia era España, entonces era gripe española por esa situación. Y la forma también en la que llegó a expandirse esa pandemia, pues fue también gracias a la guerra, o sea, como comentábamos hace rato, el hecho de que pues, mandaban a los soldados a batallones, así pues, a pelear, y ya cuando regresaban heridos, regresaban ya con sus familias, de regreso a sus países y demás. Había algunos que estaban contagiados, entonces llegaban a sus ciudades de origen a contagiar más, y esas personas que no sabían que estaban contagiadas iban a contagiar más, y así se fue pasando, o sea, a través como de las personas que habían estado expuestas en un momento. Y algo también que fue característico en ese momento, pues el hecho de no saber qué era lo que estaba pasando. O sea, esa pues era una aparente gripa que uno pues no iba a esperar que fuera a llegar a tener como una tasa de mortalidad tan alta. Y el hecho de que pues en esos momentos, habiendo una guerra, pues los sistemas de salud no estaban funcionando de una manera correcta. Entonces no podían atender tanto heridos como a enfermos. Entonces pues eso también provocó que fuera pues algo más mortal, que fue algo similar a lo que ocurrió pues con el COVID, que decían que ya que estando los hospitales saturados, pues no tenían espacio, camas para recibir a otro tipo de pacientes, o no los podían poner en riesgo mezclados con pacientes COVID. ¿Por qué? Porque los iban a contagiar y eso iba pues a complicar más todo el asunto.
Entonces ahí nuevamente como que destaca esa cuestión de la inestabilidad o del caos que surge a raíz de una pandemia, porque viene finalmente a destantear a toda la sociedad en ese momento. Nadie sabe cómo actuar porque, tanto Dios, tenemos 100 años sin enfrentarnos a una pandemia, ¿cómo le hicieron? Ya no me acuerdo, o no era lo mismo. Entonces siempre va como cambiando. Y el hecho de que los virus también vayan mutando, vayan evolucionando, va complicando todo el asunto, porque a lo mejor las cosas que habían funcionado en un momento anterior, pues ahorita ya no son suficientes. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, no sé si te tocó, o si pegó igual allá en Chihuahua, el H1N1, Sí. la influenza. Ajá. Esa, por ejemplo, según yo no llegó a ser pandemia, creo que solamente fue epidemia, pero tuvieron medidas similares a lo que hubo con el COVID, pero siento que con el COVID fue todavía muchísimo más reforzado Sí. y multiplicado, ¿no? Que pues era básicamente lavarse las manos, el usar cubrebocas, el no estar exponiéndonos y todo, pero pues ya como el COVID era muchísimo más contagioso, pues sí se duplicaron o se fortalecieron esas medidas. Entonces, nunca como que sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que afrontar, y eso es algo que también pues se va viendo hasta la actualidad. O sea que pues las propias personas, los líderes que están al frente no saben cómo tienen que ayudar a la población, qué es lo que les tienen que dar, qué es lo que tienen que hacer, qué decir, porque nadie está preparado para eso. Exactamente. Y fíjate, algo que mencionas ahí que yo siempre que he leído de las pandemias, a mí me llama mucho la atención este tema, por las formas en que se dieron muchas de estas pandemias, porque pues sale a relucir mucho, como tú dices, la ineptitud de las autoridades, la terquedad de la gente, la falta de medidas sanitarias. O sea, sabiendo que si hubiera formas de controlar esos tres aspectos, bueno, sí las hay, pero la gente muchas veces no las aplica como deben ser, pues otra historia hubiera sido. Pero algo que siempre me llama la atención y como bien lo comentas es, a mí me gusta mucho ese dicho que reza, la gente que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y o sea, es algo así de simple. Ahorita ya les había comentado y les mencioné aquí ahorita, pasó con la gripe asiática, que en los 50 empezó en China y empezó a matar a mucha gente. No fue exactamente lo mismo que con el COVID, pero también, o sea, fue una mutación que empezó en animales de corral, en gallinas, en patos y así, y se pasó a los seres humanos. Y de hecho, o sea, hay muchas mutaciones en estos animales porque pues realmente las mutaciones y esta idea de que los virus, por ejemplo, ganen como que nuevas aptitudes y se puedan pasar a otras personas y cosas así, se debe a cuestiones meramente estadísticas. O sea, los virus se reproducen muchísimo, muy rápido. Entonces, de entre millones y millones de virus que estén mutando en una gallina, puede que de todas esas una mutación dé la posibilidad de que, por ejemplo, ahora se pase a seres humanos. Esa es la razón por la que pasan las mutaciones. No es como de que una gallina siempre ha estado infectada y no, esos como tú bien dices, estos patógenos con el paso del tiempo se dan tantas las mutaciones y estadísticamente una cosa que parecía así como que improbable, pues se da. O sea, de millones y millones de mutaciones, una de ellas eventualmente termina siendo como que victoriosa y pues se reproduce, se multiplica y ya se la pasa a más personas o a otros animales y a otras personas. Entonces, esto pasó en Asia y ya se sabía de que como que digamos que en esa zona de tanto animal que tienen y de tanta gente que hay, pues como no les que digas tan feo. de tantos animales de corral, me refiero a los animales de corral, al ganado, pero de tantas posibilidades que hay de que se generen mutaciones, era como una alerta roja, o sea, como de que, oigan, aguas, en los 50 ya pasó. Y lo como bien dices, también pasó lo de la gripe aviar después. Y la gripe aviar también así empezó bien fuerte en el sudeste asiático. Empezó a irse a varias partes del mundo. Y por ejemplo, yo me acuerdo muy bien eso de que llegó a México. Como tú dices, no pegó tan fuerte como el COVID. Pero yo sí me acuerdo que para la H1N1 de volada sacaron una vacuna. Y la andaban poniendo en las escuelas. Porque yo me acuerdo haber ido a vacunarme. Me parece que estaba... No me acuerdo si estaba en inicios de secundaria. Porque fue como por el 2000, ¿qué fue?
2007, por ahí, 2008, 2009. Como 2008 más o menos. Por 2008, yo para esas fechas yo me acuerdo que estaba en primero o en segundo de secundaria, entonces yo me acuerdo que en la secundaria me vacunaron, pero nunca llegamos al nivel de ponernos cubrebocas y así, porque como comentabas, pues no exactamente al COVID, no era tan contagiosa, y ya se tenía como que un antecedente de lo que habían pasado con otras gripes aviares, con otras influencias. Pero pues con el COVID sí fue así como que, ájalas, ahora dio una mutación que pues sí era muy, 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 contagiosa, y pues ya pasó. Pero volviendo al dicho que les decía, o sea, realmente esto ya ha pasado antes. Esas ideas de que es que el COVID lo hicieron en un laboratorio, no hay necesidad de hacerlo en un laboratorio. Estas pandemias ya han pasado antes en la historia, pero simplemente como muchos gobiernos se olvidan, en muchos lugares como que no le prestan atención, así, oye, a China, así, China, asterisquito, es como un nido de infecciones, o sea, pónganle cuidado, o sea, chequen muy bien todas sus medidas, con el ganado y todo eso, de muchas regiones, así por ejemplo tropicales, o sea, hay que tener cuidado de no viajar, no tanto turismo en esas zonas, porque hay que tener cuidado. Pero no, pues es como la gente decía, a mí me vale, yo quiero seguir turisteando, yo quiero seguir pasándome por el arco del triunfo las medidas de sanidad. Y después pasa una pandemia y es así como de que, ay, ¿por qué, Dios mío, otra pandemia? No, o sea, pues ya sabías de que hace 50 años, hace 100 años ya habían otras gripes muy similares y que causaron hasta más daño que el COVID. Pues ¿por qué no usaste esos eventos del pasado como medida de precaución, ¿no? Como una lección que te dio la historia de que, vato, esto puede pasar. Entonces, el COVID no fue algo así como de que nadie lo veía venir. De hecho, eso se me hizo muy interesante cuando estaba lo del COVID. Yo me ponía a leer varios artículos científicos al respecto. Y, por ejemplo, había varios grupos de investigación de varios infectólogos que decían así como de que, o sea, llevamos 10 años diciéndoles, o sea, que había grupos en diversas partes del mundo, no solo uno, varios grupos que venían diciendo, ya les habíamos dicho que era muy probable que viniera otra cepa infecciosa, otra variante infecciosa del sudeste asiático, porque ya había pasado con el H1N1 en el 2008, ya había pasado con la gripe asiática. Y ahora resulta que todo el mundo está sorprendido de que pasó. O sea, es así como decir que alguien se sorprende de que un borracho choca el carro. Así como, vato, ya sabíamos que eso podía pasar porque el vato iba ebrio. O sea, qué sorpresa, ¿no? Que el ebrio manejando chocó. Bueno, lo mismo pasó con el COVID. Muchos laboratorios así le dijeron a sus gobiernos de sus respectivos países, así como de que, ven, les estamos diciendo y no nos hacían caso. Les estamos diciendo que no se la tomaran a la ligera. Y lo que ahora me llama la atención después del COVID es que ya, por ejemplo, acá donde estoy, pues ya las medidas así como que ya les valen. Entonces digo, pues si en 5 años vuelve a pasar algo, otra vez vamos a estar así como de que, ay no, porque una pandemia, o sea, así como de, neta. O sea, ya pasó en el 2020, o sea, va a volver a pasar si no se toman medidas. Sí, y es que, o sea, aunque existan las medidas, parece que la gente tiene una particularidad, así una necesidad de decir, no, a mí no me pasa. Ajá. O sea, no me necesito vacunar, no pasa nada. Y se ve cada invierno, cuando es época de influenza, que la gente, pues están las vacunas ahí para que vayan, están en los centros de salud y todo, y la gente no se vacuna y no se cuida. Y pues sigue haciendo fiestas, sigue haciendo reuniones, no tiene las medidas de higiene necesarias. Y siempre la gente termina, ay, tengo gripa en invierno, ¿por qué será? ¿Es porque hace frío? No es porque hace frío. Es porque tú, o sea, no estás obedeciendo las medidas que ya sabes que tienes que tomar. Y eso es algo que también como que sí causa a veces mucha frustración. Y por eso, eso que comentas respecto al COVID, de que ya era probable que ocurriera, ¿no? Ahorita, a pesar de estar en un mundo así muy globalizado, ese tipo de información como que se sigue quedando concentrada en un sector de la población. O sea, no se aterriza así a la gente común, digamos, que no está siquiera metida deja veo qué es lo que se ha publicado, ¿no? Recientemente respecto a investigaciones en
en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, lo que sea, de qué puede llegar a surgir, ¿no? Si no estás interesado en el tema, es difícil que te enteres. O sea, eso es Ajá, lo feo, porque también hay como que ciertas limitantes que propiamente como que se van poniendo, a lo mejor no directamente de yo no quiero que pase, pero pues los medios no le ponen atención a cosas que no llaman la atención, o sea, que no van a vender, que no van a dejar. claro. Y sí le dan a las cosas que pueden ser más alarmistas o que están de moda o que son más del momento. Ujú. Entonces, yo creo que este también es algo que puede llegar a estar afectando mucho en en ese tema. Y se vio también, pues ya cuando estaba bien entrado el COVID, que había información que era falsa y que estaba circulando así, pues por todos lados, hasta en WhatsApp, Ujú. respecto al COVID y que pues estaba perjudicando directamente a las personas, porque la información que si era real, que si era veraz, como que no dejaban que cruzara esa Ujú. barrera, ¿no? Esa barrera imaginaria, digamos. Sí. Se vio lo del dióxido de cloro, se vio lo de la inmunidad de rebaño, que ya se sentían científicos por decir esa salvajada. Y pues empezaron a hacer muchas cosas que no eran correctas, que no estaban bien, pero que la gente asumía o creía que eran buenas o que los iban a ayudar a protegerse, Ujú. nada más, pues porque alguien me dijo, ¿no? Fulanito lo hizo, la tía de fulanito me contó, o yo lo leí en Facebook o en internet, y ya con eso de lo leí ya daba un poquito más de peso. Ah, no, no, ni siquiera lo vi en un TikTok, lo leyó. O sea, ya tuvo que dedicar un minuto de su tiempo a ver por qué se tenía que tomar el dióxido de cloro para no contagiarse de COVID. Este, entonces, no sé, yo creo que también eso es parte del contexto en el que estamos ahorita, o sea, del entorno en el que nos estamos desenvolviendo y del hecho de que ya tenemos mucho acceso a la información, pero solamente a la que nosotros, este, como que nos interesamos o nos exponemos Sí. más, lo que está de moda. Lo que está de moda, lo que es llamativo, lo que vende, lo que impacta así en la sociedad, ¿no? Y sí, o sea, de hecho ahí invito a los que nos están escuchando que dejen su comentario y de si en el futuro les gustaría escuchar un video donde abundemos más del COVID. Creo que es un capítulo que podríamos utilizar para discutir más a fondo, así como que cosas malas así que se vieron durante el COVID, que pues creo que todos muchos vimos ese tipo de casos, y si igual hay interés de la audiencia podemos así hacerlo en un directo interactivo donde la gente también nos comparta como que sus casos. Pero sí, o sea, el COVID fue un ejemplo muy claro de cómo no se deben de compartir la información. Y algo que me llama mucho la atención, que por ejemplo yo lo veía en el COVID, y que ahorita que hablamos de otras pandemias, pues quisiera demostrarles así porque hay que tener cuidado con eso, es la soberbia de la gente. Por eso, como ahorita comentaba al inicio, creo que un aspecto fundamental las pandemias, epidemias, de lo que sea, es tratar de descubrir o entender qué es lo que la ocasiona. Como les decía, el ser humano, la civilización pudo, digamos, como que disminuir y controlar más el impacto de las pandemias gracias a que hace unos 100, 200 años para atrás la gente empezó a investigar, oye, pues ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿qué es lo que está ocasionando esto? Y los microbiólogos, los virólogos empezaron a dar cuenta así como de que, oye, es que esto es lo que está ocasionando la enfermedad, así funciona, así se transmite. Hasta que no se da ese paso, es cuando ya se empiezan a controlar las cosas. Pero antes, pues, y todavía sigue habiendo, la soberbia de la gente ha impactado negativamente en las pandemias. O sea, creo que ya en el COVID lo vimos. O sea, hay gente que creía que sabía más que otras, entonces que te podía decir, es que la inmunidad de rebaño, ni saben, o sea, ni saben qué significa realmente, pero ahí andan usando el término. Que ya creen que cosas milagrosas como el dióxido de cloro les va a curar, ni saben qué es el dióxido de cloro. Mucha gente le hartaba la química en la escuela, y ahora resulta que ya son expertos y ya saben cómo funciona el dióxido de cloro, ni saben dónde está el cloro en la tabla periódica, pero ahí están. Mucha gente soberbia en el aspecto de que cree entender el porqué de las pandemias, ¿no? De que ya sea por tintes religiosos, así como en la peste negra, de que es castigo divino. Bueno, y a ti se te presentó Dios y te dijo así, sí, yo se los mandé.
no, o sea, tanto gente soberbia con el COVID, es que lo están haciendo la élite global para controlarnos, así como, ¿y a ti qué te consta que lo están haciendo así? O sea, qué soberbia de la gente como que dar ese tipo de explicaciones cuando ni siquiera entienden lo que está pasando. Y como les digo, esto no se resume solo al COVID. Se puede ver que cuando antes había más soberbia, que a los gobiernos no les interesaba o realmente la gente daba este tipo de explicaciones supernaturales a las enfermedades, pues estaba horrible, o sea, estaba peor que ahora lo de las pandemias. Pero hasta que ya la gente deja de ser soberbia y le hace más caso a los especialistas, a los profesionales de la salud que empiezan a entender las bacterias y los virus, es cuando, ¿qué creen? Se empiezan a mitigar muchas de esas enfermedades. Y vimos ahorita que les conté en el top cuáles fueron los primeros dos lugares: la viruela y el sarampión. ¿Y qué pasó? Que gracias a las vacunas la viruela está erradicada y el sarampión ya anda cerca de las últimas. O sea, el sarampión todavía no se acaba. De hecho, hasta porque hay gente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, han habido brotes de sarampión porque la gente no se vacuna. Entonces, mi mensaje, lo que trato de decir con esto es de que la soberbia de la gente ha dado pie a que muchas de estas pandemias hayan llegado hasta donde llegaron, simplemente porque no fueron lo suficientemente humildes de decir, oye, yo no sé cómo funcionan las pandemias, pero a lo mejor tal persona de salud, él sí sabe, él sí estudió para eso, oye, le voy a hacer caso. Si él me dice, usa cubrebocas, lo voy a usar porque yo no sé cómo funciona la enfermedad, pero él sí estudió, él sí está viéndolo en un microscopio, sí sabe qué es lo que está pasando, va, le voy a hacer caso. Si ellos me dicen que me vacune, pues va, o sea, yo no voy a ser el soberbio de decir es que yo sé más que esas personas, va, me voy a vacunar, porque después nos damos cuenta, como digo, de esos casos, de que el sarampión está rebrotando, de que casos así como el COVID, pues se pudieron haber controlado más, de forma más efectiva si la gente hubiera seguido las medidas que se estaban aplicando, pero la gente fue soberbia. Por ejemplo, desde la época de los romanos, cuando pasaron así que las pestes antoninas, la peste justiniana en el Imperio Bizantino, era soberbia de la gente de que, como ahorita platicábamos, pensaban que esto era una maldición. Entonces era, yo soy muy puro, yo soy muy casto, a mí no me va a dar. O sea, le va a dar a los pecadores, a mí no. Y tómala, que de repente te daba a ti y ahí decías, oye, ¿qué onda? De hecho, en la peste negra se me hace muy interesante que cuando pasa esto de que se empieza a volver un caos en Europa, no recuerdo cuál era el papa, no sé si tú te acuerdas, en esos tiempos. Pero bueno, el papa en esos tiempos me parece que vivió en Francia, en una provincia en Francia. Entonces, que de repente como que pasa todo esto, entonces todo como que todo el clérigo y todas las personas que están alrededor del papa, los clérigos y todos ellos se van a como que encerrar casi, y de repente le empieza a dar a los cardenales y le empieza a dar a la gente que estaba ahí. Entonces al principio vendían la idea como de que es que esto es para purgar a los pecadores, pero de repente le empezó a dar a la misma iglesia. Entonces ya después cambió el discurso no, es que esto es un castigo que nos está poniendo Dios parejo porque como que ya estamos turbo mal. Entonces ahí, como ahorita decías al inicio, o sea, si la gente realmente hubiera como que a lo mejor entendido que no era una maldición, sino era una enfermedad, no hubiera llegado como que a ese nivel pues de muerte y caos en Europa. En cambio, pues la gente decidió verlo como una maldición y pues eso fue lo que los condenó. Igual, o sea, se vio en el COVID que pues mucha gente soberbia viajaba. A mí no me va a dar, yo no creo que exista. Y viajaban y tómala, y a muchos les dio. ¿Qué pasó en la época así de los romanos o del Imperio Bizantino? Pues mucha gente viajaba, o sea, muchos eran comerciantes. Entonces, no sé, iban a África, iban allá, por ejemplo, a lugares donde había mucha viruela y pues ellos se traían la viruela a su país y tómala, o sea, y contagiaban a la gente. ¿Por qué? Pues por el interés de seguir con el comercio, aun cuando sabían que esos lugares eran a lo mejor peligrosos, a lo mejor muchas enfermedades eran endémicas, pero pues no importaba, lo que importaba era hacer el comercio y después
condenaban a toda una ciudad o un país por simplemente, pues, riqueza, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, en esa parte de la viruela también recuerdo que esa se contagiaba también por estar en contacto como con superficies Ajá. donde hubiera estado una persona que estaba contagiada. Entonces, muchos que, por ejemplo, vendían telas o vendían algodón o vendían cosas así, pues terminaban vendiendo producto que ya estaba como contaminado y no había Ujú. manera de saberlo. O sea, las personas dicen, no, pues yo nada más quería así ropa, yo quería cosas para mí y terminé así con toda mi familia con viruela porque el comerciante la traía Ujú. entre su material y algo así pues también llegó a ocurrir cuando la trajeron aquí a Ujú. México, este, que pues mataron así a casi todos los mexicas por lo mismo, porque Ujú. trajeron la viruela y ellos no estaban preparados para eso y pues estaban en contacto muy cercano con ellos, entonces pues entre lo que comerciaban y así pues terminaron matándolos a todos. Sí. Sí. Y eso que mencionas también de la soberbia es algo muy, muy interesante y creo que va muy ligado hacia las creencias de cada persona. O Ujú. sea, siempre vamos a tratar de escuchar o de buscar información que me vaya a mí a reforzar o a dar la razón de alguna manera. Ujú. O sea, eso es algo, pues a lo que estamos muy acostumbrados. De hecho, pues el sesgo de confirmación en eso se basa. O sea, en tratar de ignorar la información que me lleva a la contraria y buscar más bien pues aquello que diga, ah, sí, tú estás bien. Ujú. Entonces, yo creo que el hecho de tener como esa clase de pensamiento o de tratar de sentirse superior, de decir, ah, los demás son una bola de ignorantes, ¿no? No saben la verdad, no saben lo que tienen de verdad esas vacunas, no Ajá. saben lo que realmente está ocurriendo con todo esto de la pandemia, y yo sí. Entonces, yo en base a lo que yo sé, eh, pues casi casi el saber la verdad me va a hacer inmune a lo que pueda llegar a pasarle a los demás, así, bola de ignorantes. Y es básicamente el mismo pensamiento que había durante la peste, así, el que se muevan los pecadores, ¿no? Acá los que somos ricos, los que tenemos la posibilidad a lo mejor de irnos lejos, de aislarnos, lo que quieras, pues no nos va a pegar nada, pero no porque yo me vaya a aislar, no, es porque yo soy puro, porque yo no estoy pecando, porque yo estoy en gracia con Dios. Y pues eso la verdad también va creando un sesgo en el pensamiento de las personas y pues a fin de cuentas les va a salir el tiro por la culata. Ujú. Sí. Sí, pues son factores sociales, ¿no? Que eventualmente pues van eh, dictaminando qué sucede con este tipo de pandemias y qué tan horribles se ponen, o sea, porque pues sí, o sea, cada pandemia pegó en épocas diferentes de la historia y pues en estos momentos de la historia pues cada quien tenía sus creencias, tenían diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Y pues sí, ahorita veíamos, ¿no? De que en la gripe española fue la guerra. Entonces ahí como decías, pues en España era como que el único país en Europa, de los pocos países en Europa que no estaban metidos en la guerra, entonces ellos pues sí le dieron prioridad a la emergencia sanitaria y pues ahí por eso se dio a conocer. Pero en todos los demás países eran como de, sí, no me interesa, ahorita estamos en guerra, lo importante es ganar la guerra. Bueno, pues en ese momento el factor que impulsó o que ocasionó que se dispersara a todo el mundo la pandemia de la gripe española, pues fue la guerra, ¿no? Ahora que en COVID, que fue una mezcla entre globalización, de que ya toda la gente podía viajar y al día siguiente ya estaban en Italia o en China, entonces se pasan los virus en corto. Se debió a factores de que pues lamentablemente en años recientes se ha visto un resurgimiento de estas ideas antivacunas, de estas ideas de que todo lo que nos dice el gobierno está incorrecto, a mí no me manda nadie, entonces yo voy a salir y voy a hacer mis borracheras cuando se me dé la gana. Yo no voy a, eso me chocaba, así de yo no voy a usar cubrebocas, yo no voy a usar el termómetro. Por ejemplo, hay un video que me desesperaba mucho donde un viejo está así como en un Electra y que está regañando al guardia, así que sabes lo que eso le hace a tu cerebro. Y yo decía, con ganas de yo estar ahí, dígame señor, explíqueme. Se nota que usted es un experto en electrónica y sabe de física. Explíqueme por qué eso te daña el cerebro. Pero dígamelo, o sea, aquí enfrente de todos, dígamelo. O sea, ¿por qué está regañando al pobre guardia que nomás le están diciendo lo que debe hacer? Y que el señor, pues, si tiene la humildad de, oye, yo no sé, pero me dicen que esto es lo que se debe hacer, va, lo voy a hacer. Entonces, se vio una mezcla de varios factores
Algo que se me hace muy llamativo aquí, que una de las principales razones por las que se cree que empezó la peste negra en Europa es que en los otros casos, pues digamos que fue algo que se salió de control y que gracias a la ineptitud y soberbia de la gente, pues se diseminó. Ya les dije, ¿no? La guerra, la globalización, bla, bla, bla. En Roma, pues el comercio y todo eso. Pero en la peste negra, cuando uno de los primeros brotes que se dieron en Europa fueron brotes que se dieron en lo que ahora es Ucrania. Antes esa zona pues era controlada por, me parece que era Génova, que eran unos comerciantes en Europa, los principados de Génova, y tenían una ciudad ahí en el Mar Negro. Pues resulta que esa era como que la frontera de Europa con Asia. Entonces ahí todo el comercio que llegaba de Asia, de China, de Medio Oriente y todo así, pasaba por esa ciudad. Resulta que para esas fechas en que sucedió la peste negra, en 1300 o por ahí, había un imperio muy poderoso que ya estaba cayendo, que era el imperio mongol, donde muchos a lo mejor han escuchado la figura de Gengis Khan. Bueno, pero Gengis Khan estuvo en otro año. Pero bueno, para esas fechas el imperio mongol ya estaba decayendo mucho, ya estaba perdiendo mucho terreno en Asia y cosas así. Entonces, uno de los remanentes que quedaba en el imperio mongol, ellos querían como que tomar esa ciudad en el Mar Negro como para demostrar que ellos seguían teniendo control sobre Asia y de que Europa no les podía hacer nada. Entonces, una de las ideas o de las teorías del por qué inició la peste negra en Europa fue porque el imperio mongol en la gente en Asia, muchos ya tenían la peste bubónica y se estaba muriendo mucha gente. Pues resulta que cuando llegan a Europa a querer tomar esa ciudad, hagan de cuenta que el ejército venían así, muchísimos soldados, pero empezaron a morirse los soldados antes de atacar la ciudad. Entonces de repente los generales se quedaron así como de, oye vato, ya no tenemos soldados, ¿no? Ya se nos murió la mitad de los soldados. Y así como, híjole, pues ya no podemos atacar la ciudad, ¿no? Así como ya se nos murió medio ejército, ya no podemos atacar y conquistar la ciudad. Entonces los generales les decían a uno de los principales gobernantes del imperio mongol, le decían así como de que pues ya vámonos vato, ya, aquí ya no tenemos nada que hacer, mejor vamos a retirarnos. Entonces lo que él decidió, es algo muy macabro, es que en las catapultas cargaron los cadáveres de los infectados con la peste negra. O sea, no sabían realmente qué era lo que tenía, o sea, nada más sabían que la gente se estaba muriendo, pero a lo mejor con la intención primero más bien de asustarlos, vamos a aventarles cadáveres pues para que se espanten, pero también en una parte de que no sabemos qué maldición traen estos soldados, pero vamos a aventárselos para que se propague esa maldición, para que los habitantes de la ciudad queden malditos. Entonces fue una de las razones por las cuales llegó, o una de las formas en las que llegó la peste negra a Europa, porque esos cadáveres contagiados entraron a la ciudad, cruzaron las murallas de la ciudad y la gente se contagió, y como les digo, era un puerto marítimo que tenía conectado al resto de Europa, pues los contagiados se fueron a toda Europa. Ya después llegaron a Italia, llegaron a Francia, llegaron a España, llegaron a varias secciones de Europa y pues acabaron con los europeos. Entonces es uno de los pocos casos en la historia en donde se puede decir que se usaron armas biológicas, o sea que un ejército utilizó armas biológicas, porque utilizó a los cuerpos de los infectados para propagar un arma que, bueno, en ese tiempo ellos ni sabían que era un arma, ellos pensaban que era una maldición o querían espantar a la gente, pero sin realmente conocerlo como arma biológica, pues de esa forma lo usaron. Entonces, en este caso la peste negra, uno de los principales focos de infección fue esa decisión del ejército mongol de a propósito, vamos a pasarle la maldición a Europa. Y pues los europeos lo único que hicieron fue propagarla. O sea, ya se infectó esa ciudad, se regresaron muchos europeos a Italia y otras ciudades, a otros países y a otras ciudades, y se diseminó en toda Europa. Y ya, o sea, gracias a esa decisión de esos generales mongoles, pues la mitad, no, que decíamos que era así como un tercio de Europa, así se estima que entre un tercio y 2 tercios se murieron. Qué horrible, ¿no? Eso sí está bien salvaje, uno se ve que decía con cadáveres. Sí.
Ya después obviamente se puso más horrible por lo que platicábamos, ¿no? De que empezó la gente a morirse y que la iglesia lo vio como que era una maldición, pero pues realmente, o sea, para el resto del mundo no era una maldición, era una enfermedad que ahí estaba y ellos a lo mejor no la veían como una maldición divina, simplemente veían a la gente como enferma y pues así como de que se va a morir, aléjense de él. Pero la decisión de meterla a Europa y ya después el hecho de que entró esta superstición y esta idea de que era una maldición divina, pues ya fue lo que hizo que se esparciera como fuego. Pero o sea, el inicio está muy, muy macabro. O sea, realmente esta pandemia sí empezó a propósito. O sea, una persona o un grupo de personas deliberadamente esparcieron la peste bubónica en esa ciudad con intención de pues quebrantarla, o sea, de destruirla de una forma, pues, obviamente les digo así, supersticiosa. Pero realmente lo que hicieron fue esparcir un arma biológica. No, eso sí está muy, muy intenso. Pero ahorita estaba pensando, o sea, si ese era como el pensamiento general de la idea, perdón, de la época, el, el creer como que todo estaba asociado de alguna manera a algo religioso, algo supersticioso, pues como que hasta qué punto se les puede culpar de haberlo interpretado de esa manera. Pues Sí. era lo que veían, lo que creían, lo que todo el mundo les decía, pues no era como que tuvieran ya esa chispa que les dijera, ajá, vamos a investigar de dónde puede venir esto, ¿no? Que fuera algo más lógico, porque también pues el acceso que tenían a la educación era bastante limitado en ese momento, pues no podían darse el lujo de ponerse a investigar, y creo que eso pues también fue una limitante. Ahorita que comentabas lo de el H1N1, que pues rápido salieron con una vacuna, fue también pues porque el medio lo permitió de esa manera, o sea, ya había gente que había estado estudiando esas mutaciones desde tiempo atrás, ya estaba el antecedente, ya pues también había recursos para hacer esa clase de inversiones e investigaciones. Entonces como que sí, el hecho de estar como más globalizados, más actualizados, también pues sirve como de manera positiva, no nada más para propagar pandemias, sino también para encontrar soluciones. Sí. Eso es algo que también ocurrió, por ejemplo, con el VIH, que al inicio, pues, a quien le tocaba que se contagiara de VIH era como, y pues ya está sentenciado a la muerte. Ahorita una persona con VIH puede vivir, pues, como una persona completamente normal, no tiene que limitarse en nada. Y yo me acuerdo que cuando no se conocía respecto al VIH, pues sí se realizaron ciertas campañas como de desinformación, que en ese momento se creía que era Sí. información, donde pues sí se satanizaba mucho la enfermedad y se marcaba como que, pues tú en un año diagnosticándote, pues ya ve buscando dónde te van a enterrar, ve despidiéndote de todos, porque sí va a estar muy horrible lo que te va a pasar. Y eso pues le metía muchísimo más miedo a la población y como que no funcionaba de la manera que debía. Pero sí. Oye, que ahora que mencionas eso, yo me acuerdo que en tiempos del COVID estuve leyendo un poco así como de lo que se comentaba pues en las noticias, trataba de informarme de todos lados, tanto las fake news, para entender como qué patrañas y qué ocurrencias están diciendo, pero también obviamente de las fuentes verificadas y de personas reconocidas. Y eso que comentas así de que de cierta forma no podemos culpar a la gente de esos tiempos porque pues tenían sus creencias. Obviamente también esto no es para satanizar únicamente a la iglesia, porque pues de hecho en esos tiempos les digo, no solo era Europa, estaba en Asia. Entonces había todo tipo de creencias, o sea, en otros países donde profesaban cosas distintas al cristianismo, también tenían sus ideas paganas. También muchas otras tribus tenían sus creencias así sobrenaturales de que a lo mejor ellos no creían en Jesucristo y en Dios, pero creían en otras deidades. En la magia. Es que eso también estaba bien curioso porque de hecho la persona que creó el disfraz o el traje que usaban los médicos de la peste era un francés médico brujo. O sea, no era ni siquiera una persona religiosa ni nada, ¿no? Pues él tenía así sus menjurjes, él hacía sus pociones y por eso también pues creía que el hecho de tener ciertas hierbas medicinales y cosas así iba a ayudar a los médicos en ese momento. Sí. Pero pues era en general una idea común
Ujú. O sea, no podías esperar como un pensamiento muy científico en ese momento de la mayoría de las personas. Exacto. Pero fíjate, algo que me llama la atención, porque una vez lo leí, estaban comentando sobre el COVID, que como ahorita comentabas, no, pues a lo mejor en esos tiempos no había tanto acceso a la educación, la gente era más supersticiosa y eso como que los condenó a tener esas ideas como que absurdas o irracionales y que al final pues terminaron condenándolos. Pues a mí se me hace bien curioso cómo en el COVID pasó algo muy similar, porque, o sea, la neta, piénsenlo y pasó algo muy similar, siendo que ahora estamos en la era digital, donde la información es así instantánea. Pero, o sea, ¿cómo es posible que con el COVID, que fue una pandemia que ni le llegó a los talones a la peste negra, hacía gente morirse en las calles y tenerlas que estarlas quemando ahí en el centro del pueblo, ha sido horrible, no llegó el COVID, al menos pues, de forma generalizada, que bueno, gracias a Dios no pasó así tan feo, pero ¿cómo es posible que en la era digital, en pleno 2020, así que el mundo ya globalizado y todo, la neta, mucha gente que tenía estas ideas conspiranoicas estaban cayendo en lo mismo? O sea, eran personas que estaban idénticas a todas esas personas fanáticas. Y yo no sé por qué hay gente que, por ejemplo, ataca directamente a cosas como la religión. Es que en ese tiempo, como eran demasiado creyentes o creían sus cosas del pecado así, eso los condenó. Ay, ahora en el 2020 había gente con ideas así turbo fumadas de que conspiraciones, que las vacunas, esto, que el autismo. Y digo, ¿no es lo mismo? O sea, es realmente la misma, el mismo nivel de inconsciencia, de soberbia, como ahorita comentaba. O sea, a lo mejor una era soberbia de que yo soy bien justo y no soy pecador y a mí no me va a pasar. Y ahora en el pleno 2020 es, yo soy muy inteligente y yo sí sé, yo sí me informo y yo sí sé de la conspiración y sé que el gobierno nos miente. Es el mismo nivel de soberbia, es el mismo nivel de ignorancia. desconfianza, de ignorancia, exactamente. Entonces, no sé, o sea, yo digo que muchas veces se repiten esto, como les digo, la gente que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, en vez de aprender de los errores, de decir, oye, no manches, o sea, gracias a que en el siglo XX las vacunas se empezaron a aplicar y ya gracias a esto se le dio en la torre a la viruela y el sarampión ya bajó así muchísimo, muchísimo en todo el mundo. No, llega el 2020 y las vacunas son malas y dices, ajas, o sea, entonces no que vivimos en la era digital donde el conocimiento está al alcance de la mano y la gente está volviendo así a tiempos de la Edad Media donde creían en supersticiones, porque, o sea, yo la neta las creencias de las conspiraciones yo a veces las casi equiparo a creencias de supersticiones, o sea, es creer que algo así desconocido pero muy poderoso existe, digo así como de que pues eso piensan de las élites y de las conspiraciones y ya se me hace cosas muy absurdas, o sea, ya llegar en ideas muy absurdas que es impresionante que sigan pasando en pleno 2000 año, en el siglo XXI, ¿no? El ser humano sigue siendo el mismo. Pues sí, o Lo sea, puedes humano sigue siendo... seguir manipulando, lo puedes seguir confundiendo con cosas muy, muy básicas, muy sencillas. Uh-huh. Sí, Entonces también mientras les des por su lado, pues felices de escuchar. exactamente. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención pues de todas estas pandemias así también a lo largo de la historia, pues es la duración, o sea, el tiempo que se han mantenido. O sea, afortunadamente el COVID, pues digamos que en un lapso que de 2 años se controló muchísimo a tal grado de que pues ya después de 1 año y medio, 2, pudimos volver prácticamente a la normalidad. O sea, todavía no se erradica, todavía hay todo, y de hecho es muy probable que no se erradique, o sea que termine como otras gripas comunes, o sea, como la influenza, o sea, que antes de hecho gripas así como la H1N1, la H2N2, pues son influencias que antes en el pasado causaron mucho daño, pero realmente ahorita desarrollamos defensas y ahorita siguen estando, pero pues ya no nos ocasionan el nivel de muerte y destrucción que lo hacían en años anteriores. Entonces lo más probable es que no se erradique, pero pues nuestro cuerpo desarrolla defensas gracias a las vacunas, gracias a ciertos tratamientos que nos permiten a lo mejor no matar una infección viral,
de tajo, pero nuestro cuerpo es el que puede hacerlo y ya ahorita nosotros lo podemos controlar, podemos a lo mejor ir a un hospital y recibir atención médica, pero como hay pandemias que, o sea, diezmaron pueblos enteros porque pues están desde la antigüedad, o sea, por ejemplo, de la viruela, hay registros prehistóricos, o sea, de donde los mismos fósiles, y bueno, no fósiles, los mismos cadáveres de todos esos habitantes prehistóricos, muchos de ellos padecían de viruela, o sea, que se encuentra el genoma de la viruela, del virus, en registros así prehistóricos, de que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, cosas como la viruela, que pues es algo muy horrible, o sea, de que te deja así unas llagas, unas como pústulas muy horribles y que te dejan marcas así por siempre, pues eso está así en registros muy antiguos, o sea, así estilo como en la Biblia se menciona a la lepra, ¿no? Así que era una enfermedad así de que, uy, ya le dio lepra, no lo toquen, aléjense de él y así que se quede lejos de todos. Pues lo mismo con la viruela, con el sarampión, o sea, llegaron y diezmaban pueblos y simplemente pues ahí estaban, o sea, realmente no se hacía un interés por pues, acabar con ella, era más bien como una maldición y por eso se llevaron a muchísima gente. Pero pues ya hasta que no se hace el descubrimiento de las vacunas como tal y se empieza a ver que, ok, podemos hacer vacunas de todas estas infecciones virales, podemos aprovechar nuestro propio cuerpo para entrenarlo, ¿no? O sea, darle un virus debilitado o al menos una porción del virus para que el cuerpo se entrene y ya si nos da, ahora sí no nos pase nada. Pero, o sea, estas pandemias duraron por muchísimos años, o sea, la viruela duró por miles de años y ya no fue hasta los 80s que se le dio cuello, o sea, que ya realmente se dejó ahí. Algo interesante que es de la viruela es que la viruela está considerada radicada en el mundo, ya de hecho por eso en muchos lados ya ni se les vacuna por viruela. Solo quedan cepas en Estados Unidos y en Rusia y las tienen como para investigación. Obviamente también hay la gente que dice que es que los tienen para controlar el mundo y así, pues, no, o sea, la viruela por miles de años controló al mundo, o sea, la neta, o sea, no es un arma novedosa, es un arma que estuvo así desde la prehistoria y ahí estaba junto al ser humano y el ser humano siguió, o sea, el ser humano pudo seguir adelante aún cuando murieron 300 millones de personas, pero ahí estábamos, ¿no? Pero esas cepas se guardan precisamente para si en el futuro se requiere hacer alguna investigación sobre ellas. ¿Por qué? Porque como ahorita hablábamos, los virus mutan. Entonces, en el futuro puede que se requiera como que acceder a ese genoma en dado caso que surja algún virus parecido, algo que se asemeje a la viruela, pues podemos tener esos recursos para otra vez, como les digo, ya nos pasó en la historia, en nuestra historia ya sucedió. Entonces, hay que usar todos esos conocimientos y esas herramientas del pasado para si nos vuelve a pasar, pues saber cómo hacer. Pero lo ideal sería que no nos vuelva a pasar, pero pues como ahorita decía, somos seres humanos, entonces es muy difícil que aprendamos de nuestro pasado. Que aprendan la lección. Que aprendan la lección. Exactamente. Y algo que también se me hace pues como triste de esa clase de pandemias que todavía no se logran erradicar es cómo se siguen concentrando en países donde realmente no hay recursos para poder atenderlo. Por ejemplo, acá pues en Occidente, como decía ahorita, las personas que llegan a tener VIH, bueno, pues ya sabemos que hay tratamiento, ya sabemos que es accesible para la población, aunque sea costoso. O sea, y hay maneras, de cualquier manera, como de conseguir tratamiento. Pero, por ejemplo, la mayoría de los casos de VIH que llegan a ser mortales, pues están en países dentro de África, por ejemplo, donde no tienen los recursos para poder tratar a su población. Y esa gente, a pesar de que es un virus que se puede llegar a controlar, no a curar, pues se condenan. O sea, ellos se siguen viviendo como hace 50 años. Y pues la verdad sí la tienen como muy, muy complicada, igual con la cólera. Sí. O sea, cosas tan básicas como el acceso a agua potable que ellos pues no tienen la posibilidad dentro de su entorno, se siguen muriendo por eso. Sí. Y es algo que ya acá nos suena casi impensable, pero pues sigue existiendo todavía. ¿Por qué? Porque también hay falta de acción en ese sentido.
Sí, exactamente. Es muy triste ver que hay partes en el mundo donde todavía la gente muere por sarampión. O sea, de que sarampión siendo algo que con una vacuna ya te lo evitas. O sea, de que tener acceso a una vacuna que es tan barata que la ciencia logró que se hiciera en masa y que se pudiera controlar esa pandemia. Pues es triste que hay lugares donde, como tú dices, simplemente por la falta de acción de los gobiernos, de las autoridades, pues no se pueda controlar eso, o como con el cólera, que pues son enfermedades que con simplemente llevar a la gente al hospital y darles el tratamiento adecuado se podrían controlar, pero pues no lo hay. Y es otra de las razones por las cuales estas ideas de movimientos antivacunas pues son muy absurdas y dan mucha eh, impotencia, porque estos movimientos son en primer mundo, donde en primer mundo o en países desarrollados o que se están en vías de desarrollo, porque pues ahí no ven así pueblos enteros caer por el sarampión o por el VIH, como tú dices, ¿no? O sea, te digo, cosas como el sarampión que se pueden evitar con las vacunas, pues aquí en primer mundo, ¿no? En México, en Occidente, digamos, o en Asia, en lugares desarrollados en Asia, pues es fácil decir, ¿no? No, no se vacunen, no es cierto, nos van a controlar. Vete a África, donde la gente sí se está muriendo por sarampión y qué harían por tener una vacuna que les permitirá vivir. Y creo que la muestra más grande de esa, pues de esa como que impotencia es de ver que en lugares, por ejemplo, me acuerdo que aquí en Estados Unidos hasta hace, no me acuerdo cuándo fue, pero de que empezaron a surgir brotes de sarampión en lugares que daba la casualidad que eran lugares muy así como antivacunas y muy rebeldes, digamos, en ese aspecto, como así en la parte sur de Estados Unidos. Y empezaron a darse brotes de sarampión. O sea, y era así como de cómo que se están dando brotes de sarampión en la superpotencia mundial. Pues para que vean, o sea, que eso es algo también que hay que tener muy en claro. Como les digo, los virus no es algo malévolo que recibe órdenes de un científico loco. O por ejemplo, no sé, que va a decidir a quién atacar y a quién no. El virus es simplemente material genético que al que le llegue se replica y se pasa al que le llegue. O sea, no tiene distinción de color, raza, dinero. El que le toque, le toca. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de patógenos. O sea, entender que agarran parejo y en el momento en que tú bajes tus defensas, o sea, que no te vacunes, que te expongas, también cuánta gente no hay que se van a pasear a lugares muy precarios, simplemente porque quieren hacer turismo, lo que quieras, que digo, está bien, viajen a donde quieran, pero con las debidas precauciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo viajé a Brasil me paniqué porque vi que recomendaban vacunarse contra enfermedades como la fiebre amarilla y así. Yo dije, santo Dios, pues pues, o sea, así de feo está, o sea, sí hay, ¿quién se supone que ya estamos en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que sigan habiendo ese tipo de cosas? Y sí las hay, pero mucha gente inconsciente pues se va, o sea, y luego se va a lugares, o sea, por ejemplo, yo ni siquiera fui así a turistear, yo fui a un congreso, no fui a lugares como que así horribles, pero hay gente que sí se va y se va sin irse preparado, no se vacunan, se van así casi en bikini hacia la selva para que píquenme mosquitos, pulgas, lo que sea, píquenme, o sea, yo aquí tengo mucha sangre, o sea, digo, hay un poquito de lógica, un poquito de miedo, o sea, hasta el miedo se necesita, es una respuesta del ser humano de oye, pues tranquilo, ¿no? Te puede pasar algo de lo cual después te arrepientas. Pero pues volviendo a las vacunas, pues algo tan simple como ser humilde y decir, oye, pues la vacuna ha salvado millones de vidas, millones y millones de vidas, pues quién soy yo para decir que no sirve cuando en África, o sea, ni siquiera tienen acceso a ellas y la gente se está muriendo, o sea, miles de personas mueren así año con año, nomás porque no tienen acceso a la vacuna, no porque se la pongan y se vuelvan noticias, no porque no tienen acceso a las vacunas. Exactamente. Sí, eso es algo que la verdad, ya cuando contrastas estas realidades, como que sí te da para pensar un poquito de, Sí. a lo mejor no lo sé todo, a Ajá. lo mejor sí es cierto que la gente se puede morir de eso. Ujú.
Pero te digo también, pues el hecho de que muchas veces se cierren a conocer nueva información o cosas diferentes, Ujú. que no investigan la realidad de las cosas, pues sí, termina con esas situaciones. Ahorita que Sí, comentabas lo de Brasil, me acordé también, por ejemplo, de la malaria, que ándale. igual hay gente que va a viajar así a países donde hay mosquitos que te pueden contagiar la malaria y que no toman ninguna medida Ujú, preventiva y terminan contagiados también. Eso es igual de peligroso. ujú. Hay mucha Sí, inconsciencia también en ese sentido. sí, sí, muchísima inconsciencia y pues algo que también me gustaría comentar en torno a esto, y ya que mencionas esto de la inconsciencia y de que que estamos hablando de que en pleno siglo XXI siguen pasando cosas muy feas y hay enfermedades allá afuera muy horribles, es de que hay que entender que las pandemias, simplemente por ser ocasionadas por patógenos que ocurren de forma natural, que han estado aquí desde que se creó la Tierra, o sea, los seres microscópicos fueron los primeros en poblar esta Tierra y han estado ahí, van a seguir estando. O sea, es importante entender que estas pandemias van a seguir pasando. No, ya lo vimos por el COVID, a lo mejor podemos bajar muchísimo el impacto que tengan, porque espero recuerden el top. O sea, el COVID está en el puesto 9 y le ganaron enfermedades que ahorita no son así como que realmente, bueno, no todas, como el VIH está horrible y todavía sigue, pero otras así como les digo que ya se han controlado, o sea, como la viruela, o sea, que hasta se erradicó y aún así le ganaron al COVID. Pero bueno, mi punto es de que a lo mejor sí podremos tener acceso más a atención hospitalaria, acceso a las vacunas y todo eso, pero es algo natural. O sea, es algo que no podemos evitar, es algo que eventualmente nos va a pegar otra pandemia. Eventualmente, a lo mejor ahora fue en China, fue en Asia, pero puede ser que en unos años, Dios no quiera, pero puede ser que después peguen en África, en Latinoamérica, en Europa, o La sea, viruela de mono, ¿cuántos no se ándale. asustaron creyendo que ya iba a ser otra pandemia? Exactamente. O el ébola, ya ven que el ébola también de ¿El ébola? repente pegó y empezó a diseminarse y todos ya estaban paniqueados. O sea, son enfermedades que ahí están. Y muchas de ellas, afortunadamente, ya tenemos las herramientas para, por ejemplo, desarrollar vacunas eficazmente o para contenerlas. O sea, también muchas enfermedades, muchos patógenos son muy escandalosos. Entonces, como el ébola, ¿no? O sea, que producen así fallo total del cuerpo y empiezan a ser muy evidente que la persona está enferma, entonces pues se alejan de volada de ellos, ¿no? Entonces, pues digamos que sí van a seguir pasando estas enfermedades de diferente forma, pero van a seguir estando ahí, son patógenos, van a seguir mutando lamentablemente. Estas mutaciones muchas, o sea, son naturales, muchas de estas enfermedades mutan así tan rápido porque son muy comunes en la naturaleza, como las gripas, los virus tipo influenza, son muy comunes en la naturaleza, entonces no les extrañe que en el futuro otra mutación de repente salga ahí y empiece a impactarnos. Como que una enseñanza que nos dejan todas estas pandemias, ahorita comentábamos, ¿no? Cosas como la globalización, la guerra, por ejemplo, el no acatar las medidas o seguir supersticiones o ideas absurdas e irracionales, son como que motores de estas pandemias. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues uno, como les digo, entenderlas, o al menos escuchar a los que las entienden. Si a lo mejor nosotros no tenemos idea de cómo funcionan, está bien, no tenemos que saberlo todo, pero si hay personas que ya estudiaron estas enfermedades y proponen medidas, pues oye, por algo estarán diciéndolo. Tampoco es que lo diga una persona, o sea, una cosa es que digan, lo dicen en Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos miente, oye, pero ya está para que China, que es su enemigo, o Rusia, digan lo mismo y hasta ellos estén sacando sus propias vacunas. Oye, pues como que está raro, ¿no? O sea, todo el mundo te está diciendo que la uses. Entonces, o sea, acatar medidas. Algo también que vimos aquí de varias de estas pandemias, como la peste negra, es que pues, hay que ser higiénicos. Como les digo, al entender este tipo de patógenos, nos damos cuenta que ellos lo único que buscan es multiplicarse e infectar a toda la gente que puedan para multiplicarse más. Entonces, ¿cómo podemos frenar este avance? Pues no contagiándonos. Entonces, ¿cómo no nos contagiamos?
pues manteniendo la sana distancia, no atendiendo, no ir a lugares concurridos, a reuniones así donde estemos todos pegaditos, no viajar, o sea, tener un poco de conciencia de que, oye, si hay un brote en Asia, pues no viajes a Asia, no te vas a morir por no ir a Asia un día, ya después podrás ir. Todo se resume en mantener así como de que al margen el contacto con otras personas que pudieran estar infectadas, ser higiénicos, así de fácil, o sea, simplemente evitar el contagio de estos vectores, y pues no sé, o sea, seguir las medidas que se den, si sale una vacuna, pues vacunarse, todas estas medidas se hacen por algo, y pues como les digo, escuchar a las personas que sí saben y tratar de entender a la enfermedad, y ya cuando se entienda, pues seguir con esas medidas. Sí, sí, creo que también algo muy importante es no cundir al pánico. O sea, el Sí. pánico siempre nos va a hacer tomar malas decisiones o que no estén bien fundamentadas por el hecho de dejarnos guiar por una sola emoción. Y es normal, o sea, tener que reconocer, pues es normal tener miedo cuando hay algo nuevo que está matando gente, que está infectando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a gente conocida. Es normal tener miedo, pero, o sea, aparte de lidiar y ayudar a reducir todo eso, pues es poder tener orden dentro de ti y dentro de tus acciones para pues, que puedas acatar precisamente esas medidas y eventualmente pues reducir los números de contagio. Entonces, a veces es difícil como pedirle estabilidad a la gente dentro de un contexto inestable, pero es lo que se necesita. Sí. De otra manera, no se puede. Uh-huh. ¿Qué pasó al final con el COVID? Nos tuvieron que encerrar a todos porque la gente no acataba las medidas cuando andábamos en la calle. Sí. Entonces pasamos 2 años encerrados por lo mismo. Uh-huh. Y pues a veces es como la única manera que tenemos para controlarlos. Exactamente. Que sí, como bien dices, eso es algo que también después les decimos, podemos abordar más en un capítulo ya más sobre el COVID. Pero sí, o sea, hay veces en que se tienen que acatar estas medidas, ¿no? Como este término que surge de cuarentena, ¿no? Que era encerrarse por 40 días en una provincia italiana, en una ciudad costera, que pues fue esa idea, ¿no? De que, oye, pues nos enfermamos, pues vamos a encerrarnos 40 días. Ya después de esos 40 días, pues casi como ver quién estaba infectado y pues que no saliera de ahí, no, nadie entraba, nadie salía. Pues son medidas al final que tienen que ser como que extremas porque pues la gente no entiende, no hace caso, y que también entiendan eso, es algo que te digo, me gustaría platicarlo en un capítulo más del COVID, pero entender de que estas pandemias agarran parejo, como les digo. Entonces, si las personas no son empáticas, si ellos ven nada más por ellos mismos, pues van a terminar contagiando a otros, que a lo mejor otros no la debían ni la tenían. O sea, esto se trata mucho de tu ser, pensar en los demás. Si tú te contagias, pues no salir, porque si sales vas a contagiar a otros nomás, por tu culpa, por tu soberbia y tu falta de empatía. Pero eventualmente, o sea, estas cosas como se pueden salir de las manos, pues el gobierno tiene que tomar medidas. De hecho, algo que me gustó mucho es tú tienes que empezar a verla, Pau, la serie de Last of Us. No es spoiler, es nomás en una parte que me llamó mucho la atención para si hay aquí fans que la están viendo. No es spoiler, no se asusten, nomás es una sección hacia el inicio donde como que explican cómo surge el virus. Igual no se preocupen, no es muy diferente el juego, realmente todo. Si ya juegan el juego, pues la serie es bastante similar en el aspecto de cómo se propaga y cómo son los enemigos y todo. Pero algo que me llamó mucho la atención es, bueno, en esta serie de Last of Us, pues es un hongo el que se contagia, el que se está propagando, el que infecta a las personas. Entonces, en el segundo capítulo, al inicio, están analizando como que el brote que empezó en Indonesia, y resulta que pues van por una especialista que conoce mucho de hongos, que ha estudiado específicamente al hongo Cordyceps, y ella se la llevan por los militares porque hay un brote, y dicen así como que usted la trajimos porque es la que más sabe de estos hongos y queremos que nos diga qué hacer. Entonces la llevan así con una persona que está infectada, que ya murió, y que le saca así el hongo, y que pues ya se queda así como impactada de que no manches, el hongo sí se transmitió en humano, no debería transmitirse en humano.
Y comento esto en función de las medidas así como extremas de gobierno, porque ya cuando pasa eso le dicen los militares así como de que, bueno, usted que es la mera mera en estas infecciones, tenemos que hacer una vacuna, tenemos que empezar así como que buscar un tratamiento, o sea, díganos. Y ella dice así como de que es que no entiende, o sea, no hay tratamiento, no hay cura para esto, no hay vacuna. Entonces le dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y la doctora les dice, bombardear. O sea, bombardeen la ciudad hasta que no quede nadie. Porque, o sea, hay que entender que este tipo de... O sea, obviamente no hacia el extremo con el COVID o así, pues obviamente en la serie es un patógeno así muy horrible, muy contagioso y que causa casi el apocalipsis. Bueno, causa el apocalipsis en la civilización, pero eso es una serie, ¿no? Pero hay que entender en el mundo que a veces por eso los gobiernos tienen que tomar medidas tan extremas, o sea, porque si ahorita con el COVID, que fue o sea, no lo estoy minimizando, sé que muchos de nosotros perdimos seres queridos por esta enfermedad, no digo que no haya sido importante y peligrosa, pero sí digo, en ciertas ocasiones como en la peste negra, ¿no? Que sí fue muy brutal y que acabó con la vida de muchísima gente. Para evitar llegar a ese nivel de caos y de muerte y destrucción en el planeta, pues obviamente que se van a tener que tomar medidas muy, muy drásticas. En el COVID fue como que nadie sale y todos cubrebocas. Pero hay que entender de que esto eventualmente se puede esparcir y puede afectarnos a todos. Entonces, si hay mucha gente bruta que no hace caso, pues el gobierno y los que saben del impacto que puede tener esta enfermedad, pues obviamente van a decir, pues enciérrenlos, hagan ley marcial, hagan algo para que no salgan. Y obviamente que la gente se lo va a tomar a que es que el gobierno nos quiere controlar. Y es como, no, es que haz caso, bruto, es que es algo tan peligroso que puede acabar así con muchísima gente. Y uso esta exageración en The Last of Us, o sea, de que la señora dice así, la doctora dice como bombardeen porque no hay forma de controlar esto. O sea, si la gente no hace caso y se sale y se contagia todo, va a ser el fin de la humanidad. Entonces la única forma de contenerlo es bombardeando esta ciudad porque esta ciudad ya está perdida. Obviamente les digo, es una exageración. Pero a veces el gobierno va a tener que tomar medidas que a lo mejor a la población no nos parezca, pero tenemos que entender que esto es grave, o sea, que pandemias así al nivel peste negra, al nivel, por ejemplo, en su tiempo como fue la viruela o el sarampión, que mataron a muchísima gente en el mundo, y más porque en esos tiempos no había los medios necesarios, pues oigan, se tienen que tomar medidas, si no, ¿cuánta gente más no va a morir, no? Exactamente. O sea, que se mueran todos a tener que a lo mejor causar incomodidad a unos cuantos, pues va. Pues obviamente poniéndolo en una balanza, no van a tener peso. Tu opinión no va a tener peso. Sí, pues podrán decir lo que quieran de control y manipulación y conspiraciones, pero es que al fin y al cabo este tipo de cuestiones, epidemias, pandemias y estos patógenos así contagiosos, pues se salen de la mano muy fácil. Entonces, ahora que ya se conoce la gravedad, o sea, si llegara una enfermedad, obviamente ya no la peste negra porque ya la conocemos, pero si llegara otra enfermedad con ese, digamos que potencial actualizado, en donde no sabemos cómo se transmite, no sabemos qué tan feo puede llegar a ser, pues obviamente que el gobierno va a tener que tomar medidas a lo mejor no, pues no civilizadas, esperemos que no lleguemos a ese nivel, pero entiendan el por qué, ¿no? O sea, porque debe de controlarse esta diseminación de los patógenos, pero pues simplemente se evitarían ese tipo de cosas si la gente pues realmente fuera consciente, se aislara, evitara el contagio. Y de hecho es algo que yo veía, o sea, que decían en el COVID, si nos hubiéramos puesto las pilas y la gente no hubiera sido tan payasa y tan soberbia y hubiera usado el cubrebocas, así como déjense de payasadas, o sea, usan otras cosas, pero el cubrebocas les lastima mucho, no sean payasos, usan tacones, pero ahí el cubrebocas me duele. Y si hubiera controlado la situación más rápido, o sea, algunos países que sí fueron así más herméticos y que sí controlaron todo en cuanto salió, yo ni les pegó y la economía siguió bien chida y todo,
Pero otros que les valió, ahí después pagaron las consecuencias. Y como les digo, también que quede muy claro, estos son fenómenos naturales. Entonces estos van a agarrar parejos. Esto no les va a importar si tú eres de cierto grupo social, si eres de cierto nivel socioeconómico, si viajas, si no viajas. Si tienes contacto con alguien que está infectado y te pasa el patógeno, ya va listo, o sea, ni modo. Entonces sí, aguas, por favor, sean Aguas. conscientes. Aguas, exactamente. Muy bien, Pau, pues Sí. algo que quisieras mencionar antes de retirarnos por el día de hoy. No, pues nada, la verdad es un tema que sí da para mucho más, que Claro. ojalá, pues si les gusta, lo pudiéramos retomar más adelante, ya sea con el COVID o con alguna otra enfermedad que les llame la Ujú. atención. Hay que nos lo dejen en los comentarios. Ujú. Sí, de hecho es algo que también Pau me dijo y que me gustó muchísimo la idea. También en un futuro nos gustaría platicar como de que enfermedades así como que muy bizarras o muy horribles, porque pues también como les decimos, estas cosas pues pasan, o sea, son naturales, entonces es importante también como que entenderlas y de esa forma a lo mejor entender a lo que muchas veces estamos expuestos o qué tipo de cosas nos podemos llegar a topar en este mundo, ¿no? Entonces déjenos ahí en sus comentarios si tienen alguna recomendación, si les gustaría ver más adelante algo relacionado al COVID, o si les gustó mucho alguna de estas pandemias y creen que obviamente pues no nos da tiempo para hablar de todo a detalle, pero si quisieran que habláramos de algo más o se nos pasó algún detalle muy importante de estas pandemias, ustedes dense vuelo aquí en los comentarios o contáctenos por las redes sociales y estaremos encantados de platicar más en un siguiente episodio del Café de Medianoche. Ah, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado de nuevo. Esperemos que tengan una bonita semana y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio de El Café de Medianoche. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.